Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a tener dos invitados. En la primera parte del programa estaremos conversando con Miguel Pizarro, diputado del Partido Primero Justicia, y en la segunda parte estaremos con el diputado Rodrigo Cabezas, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bienvenido. Saludos, Vladimir. ¿Cómo está, Miguel? Bueno, Miguel, la detención de Antonio Ledesma y la anunciada solicitud de enjuiciamiento contra el diputado Julio Borges son dos de las noticias más importantes en la política de estos días. Me gustaría saber cómo está preparándose Primero Justicia para este escenario, que puede implicar que su coordinador general pierda la diputación y eventualmente pueda incluso correr la misma suerte de Ledesma, ir a la prisión por todas estas denuncias. Mira, sin duda, Vladimir, hoy estamos ante un momento complejo. Quienes hoy desde el poder tienen la responsabilidad, o así por lo menos manda la Constitución, de conseguirle soluciones a la crisis, de buscar mecanismos que permitan que esa crisis económica de desabastecimiento, de escasez de insumos médicos, de costo de la vida, de inflación, que esta crisis política que hace que hayan sectores de este país en los que hoy en día estén pronunciando un que se vayan todos, que esa crisis política que hace que haya más de 80% de descontento contra quienes gobiernan, quienes desde el poder hoy tendrían las herramientas y la responsabilidad de conseguir caminos, de buscar formas para que estas crisis tengan canales de expresión y de esa forma conseguir solución, han escogido un camino equivocado, han escogido un camino de tensar la cuerda, un camino de radicalizar la política, un camino de utilizar el Poder Judicial para perseguir a dirigentes políticos con una trayectoria claramente democrática, como en el caso, por ejemplo, de Julio Borges, que hasta en el 2005, cuando la oposición decía que no había que votar, Julio Borges individualmente, dejando testigos de lo que él creía que era correcto, fue y asistió a las elecciones parlamentarias votando. Un partido como Primera Justicia, que ha planteado como ruta y que hoy lo reafirmamos, que pase lo que pase y haga lo que haga el gobierno nacional, nosotros no nos vamos a salir del camino constitucional, pacífico, cívico, democrático y electoral. Nosotros creemos que este año hay una oportunidad importante. Esa oportunidad es la Asamblea Nacional. Ir a una elección donde podamos nosotros conquistar una mayoría en un poder público que pueda hacerle control al gobierno y al Ejecutivo Nacional, pero además que pueda devolverle a los venezolanos la capacidad de tener instituciones que respondan por ello. En ese marco persiguen a Julio Borges. En ese marco ocurren detenciones como las de Antonio Ledesma. Basta con ver la forma del procedimiento policial, esa forma excesiva, un montón de funcionarios encapuchados con un martillo tumbando una puerta como si Antonio Ledesma fuese qué. Y el poco gente que mata gente de los venezolanos, esos 9 de cada 10 homicidios que quedan impunes en la calle cuando tienen un procedimiento similar para que actúen contra ellos. Cuando la justicia venezolana actúa con la celeridad que está actuando hoy en día en esos procedimientos contra la corrupción y los 25.000 millones de dólares que se perdieron en este país. Cuando en este país las instituciones han respondido, como hoy están respondiendo políticamente, para resolver los problemas del ciudadano. Esas detenciones arbitrarias al final no resuelven. Esas detenciones arbitrarias como la de Ledesma al final lo que hacen es aislar más a un gobierno que en la última encuesta de Data-Análisis, Luis Vicente León, que el mismo gobierno dice que es alguien serio, los ha puesto con más de 80% de descontento. No leer la calle, crearte en este mundo de las burbujas, en estos círculos de poder, quedarte escuchando nada más a los que te aplauden y no poner el oído en el piso es lo peor que le puede pasar a quienes llevan la rienda del poder. Y hoy, lamentándolo mucho, la insensatez se ha apoderado de quienes dirigen el gobierno, inventando historias, buscando meter un montón de verduras en la misma sopa para ver cómo hacen que eso sea creíble, persiguiendo dirigentes y callando voces no es el camino de solucionar la crisis, pero tampoco van a cambiar una ruta y una decisión política que ha tomado la oposición democrática. La de ir a unas elecciones, la de organizar el descontento y la de jugar en 2 tableros de forma simultánea. El tablero de la denuncia y la organización del descontento, de la movilización permanente para reclamar los derechos de los venezolanos de forma pacífica y de forma cívica, como lo hemos visto. Ahora, Miguel, hay un oficial retirado de la Fuerza Armada que dice haberse reunido con Julio Borges y haber planificado este tipo de acciones. Si bien en derecho quien debe demostrar la carga de la prueba le corresponde a quien acusa, pues también en política quien es acusado también debe tener alguna manera de defenderse de esa acusación. Mira, Vladimir, tú fuiste dirigente político en los 80 y en los 90. Yo soy hijo de una familia de izquierda tradicional en este país. Ayer, revisando cosas en la casa, yo veía fotos de las marchas de los presos del 82, 83, esas pancartas que hacía Paul del Río, esas pancartas que llevaban David Nieves, Óscar Figuera, Trino Melián, dirigentes políticos de la izquierda tradicional, cuando historias similares a las que hoy vemos se utilizaban y se justificaban por meter presos a dirigentes. Esa rueda de prensa de los ministros del Interior de los 80 y los 90, ¿qué tienen de distinto a las ruedas de prensa que estamos viendo hoy en día por el testimonio de una persona a justificar el asedio y la judicialización de la política de alguien? Pero además, un testimonio que sale 5 meses después de la detención. Después que ya tenían 4 o 5 meses detenidos, que sale esa carga de la prueba anticipada y un testimonio de un militar
que busca vincular, quién sabe bajo qué efectos, o si no, la de la nueva patriota cooperante del gobierno, que ahora la toman como fuente seria, que es Patricia Poleo, porque es la otro mundo del absurdo en el que nos han metido, donde sus enemigos históricos, sus detractores históricos, personas que ellos mismos pusieron en la picota de la opinión pública, hoy para ellos son fuente seria sobre este tipo de cosas, testimonios utilizados y conseguidos, quién sabe bajo qué vínculo. Pero además, Vladimir, aquí hay un tema de fondo sobre la Fuerza Armada Nacional. ¿Quiénes trajeron? Te hago paro ahí un poquito. ¿Tú quieres decir que Patricia Poleo está cooperando con el gobierno? No, yo te estoy diciendo, Vladimir, los argumentos que viene utilizando el gobierno. Si hay algo que tiene que hacer quien es oposición es hacerle seguimiento a su adversario. ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? ¿En qué momento lo dice? ¿Cuáles son los argumentos que viene utilizando? Uno, el testimonio de un militar que 5 meses después de estar detenido decidió empezar chadeo y meter un gentío en una historia. Hasta el doctor Abeleo lo meten pues en esa historia. Meten a todo el que se le ocurre y todo el que recordaba el mundo político lo meten para justificar eso. Usan un testimonio periodístico, vivencial, quién sabe dónde habrá salido, de Patricia Poleo, que también lo usan como justificación, además sin leerlo completo, porque leen lo que les interesa. Patricia Poleo y lo que decía es que Julio Borges develó y tumbó un golpe de Estado, pero ellos agarran con pinzas lo que les interesa. Y lo tercero, lo de un tipo de una empresa privada que contrataba servicios, quién sabe para quién, que también tiene un testimonio para intentar aligerar sus cargas judiciales. Ahora, ¿eso en qué país del mundo es tomado como una herramienta seria y real y concreta para empezar un juicio contra un alcalde electo con más de 700.000 votos o para llenar la inmunidad parlamentaria del diputado que fue cabeza de lista del estado Miranda, que es uno de los estados que mayor votación tiene en las listas de diputados para ser electos? Al final acá, Vladimir, tiene que verse también la legitimidad de contra quién tú estás atentando. Desde el poder no puede ser que la elección popular y el préstamo que le da el pueblo como representación y como poder a quienes elige sea para ellos un trámite que por vía administrativa o por vía judicial puedan acabar cuando quieran. Ahora, Primera Justicia, ¿cómo se está organizando para esta coyuntura, para este tema en específico de su coordinador general, de su figura más importante después del candidato presidencial que fue Enrique Capriles? Mira, en el momento de mayor efervescencia de calle, Vladimir, cuando en agosto parecía todavía, bueno, un pecado hablar de las elecciones, cuando parecía que era descabellado, hace ya unos 5 o 6 meses hablar de elecciones parlamentarias, Primero Justicia marcó una ruta muy clara. Convertir ese 80% de descontento en un 80% de voluntad de cambio. Convertir la desesperación, la desesperanza, la molestia de la gente por la situación que hoy en día los agobia en una esperanza y en un motor de cambio, de concretar la transformación que nuestro país merece. Hemos escogido la ruta electoral, hemos escogido la ruta de la Asamblea Nacional, porque ese 80% de descontento se va a expresar en las urnas, Vladimir. Y lo que el gobierno le teme, lo que el gobierno con poder, con la justicia, con las leyes intenta eliminar es la posibilidad de algo que no van a poder salvarse, que es la derrota en las elecciones parlamentarias de consecuencia este de un año. eventual allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Julio Borges y su eventual detención, si eso llegara a ocurrir. La radicalización de una política en la que nosotros hemos decidido militar, la radicalización de una política electoral, de una política constitucional y de una política que organice el descontento. Quienes están hoy en el poder no tienen capacidad de hablar del descontento porque no lo entienden. Han demostrado con sus hechos que no entienden lo que pasa en la calle, que no entienden que esa molestia que tiene hoy la mamá que no consigue ni leche, ni tetero, ni pañales para sus muchachos es una molestia que la están pagando ellos, que no entienden que esa molestia que en la morgue de Bellomonte ellos entienden como estadística, que te hablan de 20, 25 muertos, entonces hay que entender que es un fenómeno estructural. La inseguridad es una molestia que hoy en día les va a pasar factura. Pero además, Vladimir, una reflexión de fondo. Quienes trajeron a la Fuerza Armada Nacional a la política no están precisamente en el lado de la oposición. Los militares tienen una forma de actuar y los militares en política tienen una sola forma de actuar, que es la misma, como actúan los militares. Quienes trajeron los militares a la política deben revisar en el fondo cuál es la vinculación y qué tiene que ver la forma en que ellos politizaron los cuarteles, porque cuando el cuartel habla a favor del gobierno es bueno, pero cuando el cuartel se queja de alguna forma es malo. Y eso tiene que ser una reflexión de fondo para quienes metieron a los militares en la política en este país. Yo he sido desde joven un objetor de conciencia. De jovencito a mí me votaron de los liceos porque no quería hacer instrucción premilitar, porque yo creo que los civiles tienen un rol en las sociedades y los militares tienen un rol en las sociedades. Nosotros no creemos ni en insurrecciones ni en atajos, no creemos en soluciones mágicas militares, porque aquí los Pinochet no es que van a escoger con quién sí, con quién no se van a entender. Aquí los gobiernos de fuerza, los gobiernos fácticos, los gobiernos tomados de los cuarteles, al final van a acabar con todas las políticas racionales y sensatas de quienes creemos en un país mejor. ¿Estás de acuerdo en parte, totalmente, o no estás de acuerdo en nada con el documento que presentaron Julio Ledesma, Leopoldo López y María Corina Machado? Mira, nuestra postura es muy clara sobre nuestra ruta. Ahora, si algo tiene que quedar claro, Vladimir, es que uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo con ese documento. Yo en lo particular no suscribo visiones de transición en un momento en el que creemos que tenemos que trabajar por consolidar una mayoría parlamentaria y de esa forma dar un primer paso sostenido y concreto en la conquista del poder. Porque aquí lo que no puede tampoco volverse un prurito sobre qué es esta pelea. Aquí estamos debatiendo no hoy el poder. Aquí lo que está en pugna, lo que se conquista y lo que se conquistará a través de las elecciones parlamentarias son cuotas y espacios de poder necesarias, no para que 2 o 3 se distribuyan el cambur o para que 2 diputados se resuelvan la vida, sino para que el pueblo se empodere en instituciones que le hacen falta. Ahora, Miguel, te pregunto, para la oposición estas elecciones son una especie de plebiscito como lo fueron
las elecciones municipales? Mira, Vladimir, yo soy militante de una política colectiva. No me corresponde a mí calificar o categorizar en qué, bajo qué paraguas vamos nosotros a las elecciones parlamentarias, si son plebiscitarias, si son refrendarias, si son aprobatorias. Nosotros vamos a unas elecciones parlamentarias donde sabemos muy claro que se juega. La Asamblea Nacional tiene el poder de, con una ley de amnistía, liberar a los presos políticos. La Asamblea Nacional tiene el poder de hacerle control al gasto público del Ejecutivo Nacional. La Asamblea Nacional tiene el poder de limitar esa regaladera de recursos que hoy nos ha tenido en esta crisis y puede direccionarlo para que usted que está en su casa pueda llegarle la comida a donde tiene que llegarle y los hospitales puedan estar dotados porque no va a haber ministros que puedan darle excusa a una mayoría que investigue. Nosotros sabemos a dónde vamos. Ahora, nos corresponde a todos remar para llegar hasta allá. Incluso a los del gobierno que no quieren llegar a esas elecciones y quieren jugar la crisis, a ellos les conviene que haya una elección en este país. Antonio Pinto te dice, señor Pizarro, ¿qué tiene que decir de los jóvenes manifestantes Yamir y Luis que fueron encontrados asesinados en Caracas? Mira, en momentos complejos como este, uno no se puede hacer eco de informaciones que no tienen confirmación. Yo creo que parte de lo que en este país hay que investigar es el uso de la fuerza, el uso excesivo de la fuerza policial y cómo muchas veces por ahí aparece gente ajusticiada y dicen que fue un ajuste de cuentas o fue un enfrentamiento entre bandas y cómo eso se ha convertido en algo normal en nuestro país. Yo no me atrevería a vincular una cosa con la otra, menos sin tener elementos sustanciales sobre eso, porque hablar de eso sería hablar en términos sustantivos de algo muy grueso en este país, que yo creo que no es el caso hoy en día. Aquí dice Alexis Gutiérrez, hace una reflexión, un error del gobierno por un error de la oposición no hacen un acierto. Ambos deben empezar a actuar acertadamente. Y por aquí te dicen también, bueno, te saludan desde Barinas, la oposición no tiene nada que ofrecer al país, apuesta por una invasión extranjera o un voto castigo para el gobierno. Iván Figuera. Mira, menos mal que tocan el tema extranjero. Parte de las incoherencias en las que nosotros vivimos en este país a veces es que hay injerencias buenas y hay injerencias malas. Cuando Ortega, el presidente de Nicaragua, viene a este país y en una tarima en la Avenida Bolívar insulta a los que estamos en la oposición, es una injerencia positiva, es motivo de aplausos y de vitoreo. Cuando Uribe sale y habla del otro lado, entonces es negativo y es malo. Yo creo que las dos injerencias son malas. Ni Uribe tiene que meterse en nuestra política, ni Ortega tiene que meterse en nuestra política. Ni Obama ni los gringos tienen nada que hacer metiéndose en la política venezolana, ni tienen nada que hacer Xi Jinping, ni Putin, ni los rusos por sus intereses económicos metiéndose en nuestro país. El problema de los venezolanos lo resolvemos los venezolanos. Y creer desde la oposición, desde quienes somos una alternativa, que va a venir un superhéroe extranjero a salvarnos de nuestros problemas sin que nosotros hagamos nuestras acciones y reclamemos nuestra soberanía en la acción política, es que está creyendo todavía, después de 15 años, en pajaritos preñados.